Hola, estimados estudiantes, les habla el profesor Reinaldo Maradiaga Osorio. Les voy a invitar que observen en pantalla el contenido a desarrollar el día de hoy. Vamos a estar tratando la novela, elementos de la novela, argumento, personajes, conflictos y características. Entre ellos vamos a estar estudiando el tema de la novela. Es el asunto del que trata la historia y que está presente en todo el desarrollo. En tanto, el argumento de la novela es el conjunto de acciones que realizan los personajes en el desarrollo de la historia, dispuesta en orden cronológico. Luego tenemos lo que es la trama de la novela. Es la forma en que se presentan los hechos que pueden coincidir o no con el orden cronológico del argumento y sus relaciones causales. La trama impone la estructura del relato. Esta puede empezar por el principio, le llaman ad hoc, por el medio, in media res, o por el final, in extrema res, ¿verdad? Luego tenemos lo que son los personajes en una novela de acuerdo a su importancia, y tenemos dos aspectos. Personajes primarios o principales son los más importantes del relato y la historia gira en torno a ellos. Personajes secundarios son los que intervienen en la historia pero no son muy relevantes o determinantes. Y los personajes terciarios son los que intervienen circunstancialmente en la historia de lo que se sabe muy poco. En tanto, los personajes de una novela, de acuerdo al papel que desempeñan, tenemos el personaje protagonistas. Son los que hacen avanzar la trama, la historia. Pueden ser héroes, antihéroes o simplemente protagonistas circunstanciales. Sobre ellos versa el relato y rara vez este puede continuar si ellos mueren o desaparecen. Seguimos estudiando otros tipos de personajes y tenemos los antagonistas, el malo decimos nosotros. Son los que se oponen a que el protagonista cumpla con sus aspiraciones y objetivos y que generan los obstáculos en la trama. Y tenemos los personajes que no son muy causales, los protagonistas. Son los que no toman partido en la historia, sino que los transitan de manera eventual sin tener que ver en las luchas internas de la trama. Bien, ya teniendo eso en cuenta, podemos realizar algunas actividades sugeridas. Y vamos a ver algunas. La actividad número 1, que dice así: señala las características de cada personaje dado en la novela La Guerra de Sandino o Pueblo Desnudo de Salomón de la Selva. Hay muchos personajes, vamos a estudiar uno, que ese es el coronel Anfield. Ya casi no manejo mucho el inglés, ¿eh? Tenemos características físicas y psicológicas. Entre la física, veamos cuáles son las que se destacan. Ahí lo estamos viendo y es importante que hagamos una buena lectura de la novela. A veces nos dice, a veces no, o la inferimos. Piel blanca, ojos azules y pelo castaño. En tanto, las psicológicas, muchachos, tenemos ahí un ladrón, un invasor y un mentiroso. Y ese sería como el antagonista. Y el personaje protagonista sería, tenemos las características físicas, sería Sandino. Cara fina, cuerpo delgado, 32 años. No era alto, ¿eh? Y la psicológica, ágil, dominador, estratégico. ¿Entendido? Ok, ahí tenemos entonces esas características de esos personajes. Pueden haber más, pero ustedes ahí las van a ir, si la leen esta novela o otras, las van a ir destacando todas. La actividad número 2, escribe a la par de cada enunciado, F si es falso y V si es verdadero. Veamos entonces. La primera, los aviadores informaron que de Sandino y sus 150 bandidos ya no quedaba ni uno. Ese fue el informe que dice que se hizo. Pero vamos a ver si es falso o verdadero. Es verdadero. Correcto. La número 2, Sandino dijo a los sobrevivientes: los nuestros que han caído era necesario que cayeran para que su sangre santificara la tierra que defendemos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está cierto eso en la novela? Ok, es verdadero. 3. En la novela se narra que los soldados de Sandino tenían muy buena preparación para la guerra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eran preparados o no? Es falso, pero ¿por qué? Justifiquemos lo falso. Personas sin preparación, surgidas de las entrañas de los pueblos, pero con espíritu de amor a Nicaragua. Eso dice la novela. ¿Ok?
La número 4, el coronel Estrada informó en Honduras que el Ejército Libertador había sido eliminado, y esa es falsa. ¿Por qué? Mediante la estrategia de guerra del general Sandino lograron masacrar las tropas del imperio yanqui. ¿Se fijan? Esa es la forma como estamos sugiriendo algunas actividades que pueden realizar ustedes en el aula de clase con su docente. Y la tarea sería, de la novela orientada por su docente, haga una descripción del personaje protagonista y antagonista. Lo pueden hacer de esa forma que yo lo presenté o de otra, cada quien tiene su estrategia. Se la presentan a su docente y de seguro que le asignará una evaluación. Bien muchachos, eso ha sido todo, nos vemos en la próxima cápsula educativa.